Escribir. Huella del alma. Suele decirse que las palabras se las lleva el viento, pero no ocurre así cuando se escriben porque pueden expresarse con exacta y elegante precisión. Además, el registro indeleble siempre permanece pudiendo incluso alcanzar a un inimaginable número de personas. Las ideas y los sentimientos expresados hasta han movido el mundo entero. Qué diferente sería nuestra sociedad actual sin, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea de Homero, la Eneida de Virgilio, los Evangelios, las Confesiones de Agustín de Hipona, la Divina Comedia de Dante Alighieri, el Quijote de Miguel de Cervantes, Hamlet y Romeo y Julieta de William Shakespeare, los ensayos de Michel de Montaigne, el espíritu de las leyes de Montesquieu, la interpretación de los sueños de Sigmund Freud o el Capital de Karl Marx. Y es que la escritura no surgió hace 5000 años solo por necesidades económicas de la sociedad humana. Surgió más bien como resultado de una necesidad espiritual, la necesidad de ser humano, de comunicarse, de expresar su sentir sobre infinidad de asuntos que le preocupaban en definitiva, de dar a conocer acontecimientos que con el tiempo se convertían en verdaderos testimonios de personas y en reveladora historia escrita. De modo que la gran contribución del escritor en la historia de la humanidad ha sido la de describir de mil maneras el mundo que le tocó vivir, y así sigue siendo hoy día. Muchos escritores, a lo largo de la historia, arriesgan su vida por escribir y traducir diferentes textos que consideraban importantes, porque creían que lo que hacían era absolutamente vital para la sociedad de su día. Por ejemplo, muchos que intentaron traducir la Biblia a los lenguajes vernáculos de la gente de su tiempo sufrieron persecución o martirio. Otros escribieron con la sincera intención de mejorar la sociedad en la que les tocó vivir y causar quizá una revolución. Otros escribían apasionantes novelas que cautivarían el corazón, y los más inspirados, la más bella poesía o simplemente palabras de amor. El caso Dreyfus. El siguiente ejemplo ilustra también el tremendo poder que puede tener la escritura en una sociedad. El 22 de diciembre de 1894 comenzaba en Francia el caso Dreyfus, que conmocionó a todo el país durante 12 años. Un ejemplo de antisemitismo, prensa perjudiciada e iniquidad judicial por razón de Estado contra el oficial inocente Alfred Dreyfus, 1859-1935, de origen judío, quien es injustamente condenado por espionaje a cadena perpetua en la isla del Diablo de la Guayana Francesa. En ese mismo año, el escritor francés Émile Zola goza de un gran prestigio entre la opinión pública y ante semejante injusticia escribe al entonces presidente de Francia denunciando el caso con un firme alegato a favor de Dreyfus. Y además se publica en la portada del diario L'Aurore con el título Yo acuso, j'accuse. La energía de este escrito provoca una de las mayores crisis políticas en Francia y fuerza a una serie de investigaciones que ponen en evidencia la corrupción de los militares que ocultaron la verdad. Finalmente, pruebas irrefutables muestran la completa inocencia de Dreyfus, motivando su inmediata liberación de la prisión, donde se encontraba injustamente, y su restitución completa a la carrera militar de la que fue ignominiosamente despojado. Este caso mostró una vez más el poder efectivo que tiene la palabra escrita y precisa. La huella del alma. Cuando alguien tiene algo que decir, cuando le queme el alma, cuando no puede soportar más esa opresión, es entonces cuando todo irrumpe con verdadero furor. Y es entonces ahí donde nace el verdadero escritor. Por eso dice Mario Bellatín, escritor peruano, que escribir es como mostrar una huella digital del alma. O Miguel de Cervantes, la pluma es huella del alma. Algunos lo han comparado con un parto. Necesita desesperadamente dar a luz a esa criatura y no parará hasta que la vea hecha realidad.
como responde Rainer Maria Rilke, una joven aspirante a poeta cuando le pregunta qué es lo que debería hacer para llegar a serlo. Nadie puede aconsejarle ni ayudarle, nadie. Solo hay un medio. Entre en sí mismo, investigue el fundamento de lo que usted llama escribir, compruebe si está enraizado en lo más profundo de su corazón, confiésese a sí mismo si se moriría irremisiblemente en el caso de que se le impidiera escribir. A veces ha sido el horror de la historia humana lo que ha movido a los hombres a escribir desde sus mismísimas entrañas. Un acontecimiento terrible o una guerra horrorosa ha hecho que surgiera en forma de escritura lo más incisivo y desgarrador del espíritu humano, como escribe el historiador británico Peter Watson, refiriéndose a una época concreta de la reciente historia humana. Gran parte del pensamiento de los años 20, así como casi toda la literatura de relieve escrita en esta década, puede concebirse, y quizá eso sea poco sorprendente, como una respuesta a la Primera Guerra Mundial. En 1922 irrumpió en escena toda una marea de obras destinadas a abrir nuevas fronteras. El Ulises de James Joyce, Tierra Baldía de T.C. Eliot, Baby de Sinclair Lewis, la segunda parte de Sodoma y Gomorra, noveno volumen de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, el cuarto de Jacob, primera novela experimental de Virginia Woolf, las elegías de Duino, de Rainer Maria Rilke y Enrique IV, de Pirandello. Todas estas obras constituyen los cimientos sobre los que se construyó la literatura del siglo XX. Lo que pretendían criticar Joyce, Eliot, Lewis y el resto por encima de todo era la sociedad engendrada por el capitalismo, y no solo la que había surgido de la guerra, una sociedad que valoraba sobre todas las cosas las posesiones materiales, que había convertido la vida en una carrera para adquirir bienes, en lugar de conocimiento, entendimiento o virtudes. El escritor que ama de verdad serlo es alguien que está completamente enamorado de su vocación. Por ejemplo, Isabel Eberhard, escritora y exploradora suiza, lo expresó muy bien cuando dijo que escribir es algo precioso, y espero que con el tiempo, cuando vaya adquiriendo la sincera convicción de que la vida real es hostil e inextricable, sabré resignarme a vivir esta otra vida, tan dulce y placentera. También las siguientes palabras de Richard Ford, escritor estadounidense, Premio Princesa de Asturias, muestran cuán significativa es la labor del escritor a la hora de contribuir al contenido cultural de la sociedad. Escribir no es un arte, sino un oficio. La vida se nos da vacía. Solo existir es una tarea poética. El oficio de escritor es una vocación gozosa y optimista, porque permite crear algo bueno para los demás. Escribir es un acto que elijo hacer para ser útil en el mundo. El buen escritor es el que cautiva, el que llega a captar absolutamente la atención del lector, el que secuestra agradablemente el corazón hasta el extremo de que llega a creer que lo escrito fue solo para él. El escritor español Ramón Gómez de la Cerda, creador del género literario de las greguerías, lo expresó muy bien cuando dijo: el escritor sabe que el libro que escribe es para todos, pero hay algún lector que cree que acaba en él y lo llena de notas. Un escritor así suele también tan original en su estilo que es muy difícil que alguien lo pueda imitar. Tiene su propio sello, su propia impronta personal. Del mismo modo se considera un buen escritor aquel que hace pensar o que se interesa sinceramente en la humanidad. Poesía. Pero no solo se aprecia la escritura que hace reflexionar o que informa, también y con gran aprecio se valora mucho la escritura descriptiva, pero que también es sublime. Y eso, sin duda, se lleva todos los honores la poesía. Jacques Maritain lo expresa muy bien cuando escribe: la pura razón es la pura monotonía. Es necesario adentrarse en la fuerza de la palabra, y quienes mejor lo descifran,
Quienes mejor descifran la fuerza de la palabra son los poetas, los inventores de la palabra, el instrumento que apoya al conocimiento. Porque no es lo mismo describir, por ejemplo, el amor como lo hace la RAE en una de sus acepciones. Dice, sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro y unión con otro ser, que como lo expresa Lope de la Vega en su soneto. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado mortal, difunto vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente y fugitivo, satisfecho, vendido, receloso, huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. Nada extraña, por tanto, que María Zambrano exclamara: es de extrañar que el amor haya preferido casi siempre el derrotero poético al filosófico. O como decía entrañablemente el poeta Paul Celan, la poesía es una especie de regreso a casa. Además, pues la poesía también puede ser un modo de luchar contra la oscuridad del mundo, como también lo expresó Aimé Césaire, poeta y político francés, creador del concepto negritud, en defensa de sus raíces africanas. El último gesto del poeta, ofrecer sus palabras para invocar la lucidez y oponerse sin descanso a un mundo inaceptable. El libro bíblico del Cantar de los Cantares, escrito por el rey Salomón, es una de las más bellas poesías dedicadas al amor romántico, el amado. Como azucena entre las espinas, es mi amada entre las mujeres, la amada. Cual manzano entre los árboles del bosque, es mi amado entre los hombres. Me encanta sentarme a su sombra, dulce a mi paladar es su fruto, el amado. Yo les ruego, mujeres de Jerusalén, por las gacelas y cervatillas del bosque, que no desvelen ni molesten a mi amada, hasta que ella quiera despertar. Romeo y Julieta de William Shakespeare es el bello arquetipo de un canto de amor romántico por antonomasia, en la forma de poesía más bella. Y si los ojos de ella estuvieran en el firmamento y las estrellas en su rostro, el fulgor de sus mejillas avergonzaría a estos astros como la luz del día de una lámpara. Sus ojos lanzarían desde la bóveda celeste unos rayos tan claros a través de la región etérea, que cantarían las aves creyendo llegada la aurora. Con ligeras alas de amor franquea estos muros, pues no hay cerca de piedra capaz de atajar el amor. Oh ingrato, todo lo apuraste sin dejar una gota amiga que me ayude a seguirte. Besaré tus labios. Quizá quede en ellos un resto de ponzoña para hacerme morir con un reconfortante amor excelso a Dios. La poesía ha recogido también de manera excelsa y superlativa el amor a Dios mismo. Por ejemplo, Teresa de Ávila escribió preciosos cantos poéticos a los que era toda la razón de su vida. Este es uno de los más bellos jamás escritos. Nada te perturbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Eleva el pensamiento al cielo sube, por nada te congojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande, y, venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana, nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste que siempre dura, fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Ámala cual merece, bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia, confianza y fe viva. Mantenga el alma. Que quien cree y espera todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere burlar sus furores, quien a Dios tiene. Vénganle desamparos, cruces, desgracias, siendo Dios su tesoro, nada le falta. Id, pues, bienes del mundo, id, dichas vanas. Aunque todo lo pierda,
solo Dios basta. Y también Juan de la Cruz, que junto a Teresa de Ávila es considerado no solo el principal exponente de la mística española, sino de la misma poesía en ese bello lenguaje, en esa bella lengua. Vivo sin vivir en mí, de tal manera espero que muero porque no muero. En mí yo no vivo ya, y sin Dios vivir no puedo, pues sin Él y sin más quedo. Este vivir, ¿qué será? Mi muerte se me hará, pues mi misma vida espero, muriendo porque no muero. Esta vida que yo vivo es privación de vivir, y así es continuo morir, hasta que viva contigo. Oye, mi Dios, lo que digo, que esta vida no la quiero, que muero porque no muero. Estando ausente de ti, ¿qué vida puedo tener sino muerte padecer? La mayor que nunca vi, lástima tengo de mí, pues de suerte persevero, que muero porque me muero.